Estamos hoy aquí para hablar sobre el empleo de áridos reciclados y subproductos industriales, comúnmente llamados áridos sostenibles, en la fabricación de materiales de construcción, principalmente hormigones y mezclas bituminosas. Para ello contamos con la presencia de don Joaquín Rico Arenal, que es ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, investigador del Grupo de Investigación de Tecnología de la Construcción de la Universidad de Cantabria, GITECO, cuya principal línea de investigación es el desarrollo de nuevos procesos constructivos en lo que se engloba la valorización de residuos y subproductos industriales. Por otro lado, contamos con Carlos Tomás García, doctor por la Universidad de Cantabria e investigador del Laboratorio de Ciencia e Ingeniería de los Materiales, cuya principal línea de investigación es el desarrollo de hormigones reciclados, atendiendo a dos características fundamentales: su durabilidad y sus propiedades mecánicas. La primera pregunta que me surge sería: ¿por qué es importante, en su opinión, el empleo de áridos reciclados y subproductos industriales en el sector de la construcción? ¿Y qué debería de hacerse para impulsar el empleo de estos materiales en la fabricación de principalmente hormigones y mezclas bituminosas? Gracias por la presentación, Dani. En primer lugar, conviene hacer unas definiciones. Hay que distinguir entre árido reciclado y subproducto industrial. Efectivamente, hemos trabajado en común, tanto Joaquín como otros grupos de investigación, en el análisis de esos materiales y su utilización en hormigones. Hemos puesto unas muestras en las que se puede comprobar cómo aquí el árido en este hormigón no es un árido natural, es un árido reciclado. Este hormigón se ha fabricado con escorias de fundición. Tenemos las propias escorias en este recipiente, árido reciclado proveniente del residuo de construcción y demolición. Y un poco el motivo de la utilización, por qué debemos utilizar este tipo de residuos, es principalmente la sostenibilidad. Hay tres factores fundamentales en esta sostenibilidad. La primera de ellas, por supuesto, económica. El utilizar este tipo de residuos supone un ahorro en transportes, en tasas de vertido. Asimismo, si estamos utilizando un árido reciclado, dejamos de utilizar un árido natural. Por una parte, esos beneficios económicos se traducen en un beneficio medioambiental más general, ya que estamos haciendo que un material sea más sostenible. Ese es el caso de los hormigones reciclados. En cuanto a la producción de este tipo de residuos, Cantabria, a nivel España, a nivel internacional, nadie mejor que Joaquín para darnos unos datos. Entonces, paso la palabra. En esta línea, pues para remarcar lo que comentaba Carlos sobre la importancia que tiene el reciclaje de áridos industriales y áridos reciclados en general, poner unos números sobre la mesa que aproximadamente, solamente en Cantabria estamos hablando de unas 500.000 toneladas anuales de residuos susceptibles de ser empleados como áridos. Estamos hablando de unas 110.000 toneladas de árido siderúrgico proveniente de escorias negras de empresas como la Global Steel y de Sidenor, residuos de construcción y demolición que pueden ser entre 50 y 80.000 toneladas anuales de las diferentes empresas de construcción provenientes de demoliciones, de obras que se están ejecutando. De otros sectores, como puede ser el químico, como puede ser, por ejemplo, Solvay, pues estamos hablando de unas 70.000 toneladas anuales, de arenas de fundición de diferentes empresas como Nissan, como Crimesa, como otras fundiciones, pues una suma total de más de 40.000, 50.000 toneladas al año. Todo esto hace ver la importancia que tiene desde el punto de vista económico, desde el punto de vista medioambiental y desde el punto de vista, vamos a decir, incluso social, el reciclar este material, la importancia que tiene, ¿no? Respondiendo a la segunda parte de la pregunta, lo que decía Dani sobre el impulso que tenemos que hacer a este tipo de materiales para emplearse, creo que debemos alcanzar un mayor grado de conocimiento sobre este material, hacer ensayos, caracterizarlo, conocer sus propiedades, su durabilidad, tener una confianza absoluta, si no la tenemos ya, porque llevamos muchos años trabajando sobre esto, para su uso. Por otro lado, la Administración debería impulsar
a través de una puntuación en los pliegos, pues el que se use este tipo de materiales en las diferentes obras que se ejecutan. Desde el punto de vista de la investigación, que es la parte que más me toca a mí, por supuesto, no se puede aplicar nada si previamente no se ha caracterizado completamente, si no se conocen todas las características, las propiedades de esos materiales, que incluso que no tienen por qué ser peores, que incluso muchas veces hemos visto que son hasta mejores. Sin ir más lejos, las escorias de fundición, habéis comprobado en mezclas bituminosas que las características adherentes son mejores, en hormigones hemos comprobado que las resistencias pueden ser mejores incluso, y estamos hablando de un residuo que hasta hace bien poco no tenía ningún valor, entonces esa revalorización de este tipo de materiales está siendo el punto fuerte de la investigación. También es verdad que no todo vale, ¿cierto? En muchas ocasiones, bueno, no en tantas ocasiones, pero sí que en ocasiones nos han llegado materiales que aparentemente tenían muy buenas características para ser utilizados en hormigones, y después de utilizarlos en hormigones hemos tenido los casos como el que se muestra aquí, que los hormigones se autodestruyen ellos mismos. ¿Por qué? Pues porque en este caso portaban ciertos componentes no deseados en el hormigón que hacían que el propio hormigón perdiese características a lo largo del tiempo, y no solo perdiese características, sino que en este caso hasta se destruía. Desde la investigación y la comprobación de esas características se demuestra, se verifica que estos materiales funcionan. Que es verdad que hay materiales, hay residuos, subproductos que arrastran mala fama por su indebida utilización previamente, ¿verdad? Pues esas cosas son las que ahora, con la investigación, con el fomento de su utilización, tenemos que procurar mejorar, ¿no? ese tipo de opiniones. Muy bien, muchas gracias. Bueno, pienso que ha quedado totalmente claro la importancia del empleo de áridos sostenibles en la fabricación de materiales de construcción. No obstante, los áridos naturales están perfectamente estudiados, conocidos, sus propiedades, sus características. Entonces, a la hora de decidir un cambio, una administración, una empresa constructora, el director de obra, ¿qué garantías puede tener el empleo? ¿Qué garantías podemos dar a esa persona a la hora de decir vamos a utilizar áridos reciclados para la fabricación de hormigones o mezclas bituminosas con unas propiedades análogas a esos mismos materiales fabricados con áridos naturales? Bien. Sí. No, en esta línea, Dani, llevamos muchos años trabajando, estudiando estos materiales, caracterizando pues, residuos y aplicaciones en diferentes materiales, pues desde mezclas asfálticas, hormigones, incluso como base y subbase de carreteras. Y tenemos hemos generado un conocimiento suficiente para poder decir que, por ejemplo, en mezclas asfálticas estamos con materiales, mejor dicho, perfectamente seguros, con coeficientes de seguridad, por ejemplo, al deslizamiento tan buenos o incluso superiores que los áridos naturales. Estamos hablando de las escorias siderúrgicas. Y en el caso de hormigones, pues Carlos tiene mucha más experiencia y puede decir un poco pues, qué buenos resultados han obtenido, ¿no? Se puede extender a todo. Al final, la mejor garantía es una norma, pero las normas, ya sabemos cómo están siempre por detrás del propósito que tenemos nosotros, que es incorporar nuevos materiales o fabricar nuevos materiales con residuos. Las normas van por detrás, pero van. Es decir, lo que se está investigando hoy, dentro de poco tiempo quedará regulado y, por lo tanto, ofrecerá ciertas garantías. Hoy podemos, con los ensayos de laboratorio, garantizar ciertas propiedades. Con los áridos reciclados de construcción y demolición, se ha detectado una pérdida generalizada de las propiedades, pero se intuye que los porcentajes de sustitución no han de ser del 100%, es decir, con porcentajes de sustitución menores al 100%, reducimos un porcentaje de ese residuo de altas tasas de generación y al mismo tiempo estamos fabricando un nuevo material que no necesita de ese porcentaje de árido natural. Ahora bien, ¿perdemos propiedades? En algunos casos sí.
en algunos casos sí, pero propiedades que se pueden compensar con los áridos naturales, de tal manera que el resultado, el material resultante, sea un material adecuado. O bien, simplemente con conocer cuáles son las características, ya sabríamos para qué aplicaciones es válido o no es válido. Quizá no es tan resistente este hormigón como el hormigón tradicional, pero podemos darle aplicaciones, seguro, podemos darle aplicaciones a un 10% menos resistente, pero ese 10% quizá pues, no sirve para una estructura que esté muy comprometida, pero sí para otra aplicación, digamos. Y en el caso de las escuelas ha sucedido todo lo contrario. Fabulosamente hemos obtenido resistencias mejores que los hormigones de control, que los hormigones con árido natural, y en consecuencia pues hemos descubierto un material muy interesante. Tiene también sus peculiaridades, como es la densidad. Lógicamente, al utilizar un árido de mayor densidad, tenemos un hormigón de mayor densidad. Para las estructuras esto puede ser un factor negativo, pero para las estructuras, quiero decir, para las estructuras por encima del terreno. Por debajo del terreno puede ser interesante, para el peso propio de las estructuras es negativo, pero podemos encontrar aplicaciones para este tipo de materiales. Sí, de hecho, en esta línea, cuando hemos desarrollado los primeros hormigones, hemos conseguido hormigones con densidades de, creo que recordar que eran de 2,7, 2,8 toneladas por metro cúbico. Estamos hablando de casi un 20-25% más que un hormigón convencional, y la aplicación lógica en la que trabajamos en ese momento era la aplicación en dolos de protección de diques, en cimentaciones de aerogenerador o grandes cimentaciones de esto, donde el peso es una variable favorable en el desarrollo. Bueno, pues para finalizar, me gustaría que nos dierais vuestra opinión sobre el futuro, el empleo de estos áridos sostenibles tanto en España como en Europa. El futuro, creemos, es una cosa que está garantizada. Su utilización está garantizada bien por concienciación social, porque necesitamos deshacernos de estos residuos, o bien porque escaseen los recursos naturales y tengamos la necesidad, la obligación de recurrir a ellos. Si bien es cierto, España es un país en el que el árido no escasea, es cierto que no escasea, la producción de árido es muy elevada en comparación con las necesidades, e introducir estos materiales en el mercado, dadas las incógnitas que hay en torno a ellos, pues está resultando complicado. Pero en otros países europeos estos materiales están a la orden del día, se utilizan, hay tasas de reciclaje superiores al 75%, al 80%. Es un material, sin duda, de futuro. Material de futuro. Muy bien. En mi opinión, lo que decía Carlos de cuál es el futuro, o sea, comparto plenamente lo que dice, de que esto es, a nivel europeo es una realidad, que se emplean con tasas, por ejemplo en Holanda, incluso superiores al 80% de tasas de reciclaje, y en España, si tenemos una estrategia gubernamental adecuada, en la cual la administración, como decíamos antes, apoya su uso en los pliegos, las limitaciones también, restricciones medioambientales que se le pone a veces al uso de estos materiales, pues se amplían, y tenemos un marco regulatorio adecuado. Con la investigación que se está desarrollando actualmente, creo que tenemos el futuro asegurado en cuanto a la utilización de estos tipos de materiales. Muy bien, pues muchas gracias. Gracias, Dani. Gracias.